Gracias. En efecto, quería referirme tanto a usted, don Luis, como a su distinguido colega, mi querido compañero en la Facultad de Derecho. Usted hace una introducción sentida sobre su nivel de responsabilidad, su nivel de profesionalismo. Yo considero que es una introducción sentida. Creo fielmente en el derecho de defensa y por supuesto que si yo fuera su abogado también hubiera seguido el buen consejo de mi querido amigo. Razón por la cual no le voy a preguntar nada sobre el pasado. Nada sobre el pasado. Al no preguntarle absolutamente nada sobre el pasado, no estamos hablando del principio de defensa. Yo no voy a preguntar nada de lo que ha sucedido. Entonces, apelo a su sentido del profesionalismo y la responsabilidad y al buen juicio. Y le voy a hacer algunas preguntas que me gustaría que las contestara. Por supuesto, si no las contesta, usted tiene muy buen abogado, como para que yo le dé una clase de derecho, como pretende darnos doña Carolina Hidalgo. Yo creo que ahorita yo le voy a dar una clasecita de derecho, pero no a usted, sino a doña Carolina, pero eso lo vamos a dar para más adelante. Usted, le pregunto, actúa todavía como asesor ad honorem en la Casa Presidencial. De nuevo, esta no es una pregunta sobre el pasado, es una pregunta sobre el presente y sobre el futuro. Si usted todavía actúa como asesor ad honorem en la Casa Presidencial, ¿y por cuánto tiempo más pretende estar en esa posición? Gracias, señor diputado. Todavía no he tomado una decisión al respecto en cuanto al tiempo del término. Pero sí todavía, digamos, a este momento, al ser las 18:09 de la tarde, usted todavía funge como funcionario ad honorem en la Casa Presidencial. Soy funcionario ad honorem. Según el dictamen C-061-2004 del 20 de febrero del 2004 de la Procuraduría General de la República, a los funcionarios ad honorem se les considera funcionarios públicos, sujetos a las mismas obligaciones de los funcionarios que reciben un salario. Entonces, para todos los efectos del bloque de legalidad, usted es un funcionario público sujeto a absolutamente todas las obligaciones de un funcionario público. Razón por la cual los principios constitucionales citados por doña Carolina Hidalgo tienen una excepción, que es la excepción de que usted es un funcionario público. Dentro de esas obligaciones está la obligación constitucional del artículo 11 de la Constitución Política de rendir cuentas, y está el artículo 186 del Código Penal, que yo le voy a leer un pedacito acá, de denunciar, la obligación de denunciar, artículo 281 del Código Penal, artículo 281 del Código Procesal Penal, que dice, artículo 281, obligación de denunciar, tendrá obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio a los funcionarios o empleados públicos que le conozcan en el ejercicio de sus funciones. Usted está sujeto a este artículo en este momento por ser un funcionario público. Además, esto no le debería tomar por sorpresa, porque esta fue exactamente mi posición hace 8 días con el ex viceministro de Planificación,
Hace 8 días yo me referí a la obligación de rendir cuentas y al día siguiente renunció. Pero hoy usted aquí es un funcionario público sujeto a las obligaciones de un funcionario público. ¿Okay? Pero no vengo aquí a darle una clase de derecho. Usted tiene un demasiado buen abogado como para que yo pretenda darle una clase de derecho. Tengo acá una nota del 9 de marzo del 2020, oficio IMAS-PE-0252-2020, suscrito el oficio por don Juan Luis Bermúdez Madrid, presidente ejecutivo del IMAS, dirigida a mí, donde don Juan Luis me contesta una pregunta de cuáles convenios hay firmados en relación con el Cinerube por el IMAS. Y en la página 3, no están numeradas las páginas, pero en la página 3, dice que con fecha 18 de marzo del 2019 hay un convenio suscrito con el Ministerio de la Presidencia. Okay. Además, en esta carta me adjunta el señor presidente ejecutivo del IMAS las distintas versiones de la ficha de información social. Entonces ya tenemos, compañeras diputadas, compañeros diputados, información específica de la ficha de información social. Encantado puedo compartir con ustedes esa información. Esa ficha podrán apreciar más adelante que sí tiene información confidencial, información sensible. En este momento, la pregunta es, ¿va a cumplir usted con su obligación que tiene como funcionario público de denunciar actos ilegales de conformidad con el artículo 281 del Código Procesal Penal? Señor diputado, por recomendación de mi abogado defensor, me voy a abstener de dar respuesta. Yo entiendo perfectamente esa respuesta, pero conste que no le estoy preguntando absolutamente nada en relación con el pasado. Y al no estarle preguntando nada en relación con el pasado, usted está abusando de su derecho a abstenerse de declarar. Quiero hacer referencia al dictamen de servicios técnicos, CON-084-2012-J del 24 de septiembre del 2012, dirigido al diputado Danilo Cubero Corrales. Dice ese dictamen, en las conclusiones, la conclusión C dice: es recomendable hacerle saber a los comparecientes ante comisiones investigadoras en el momento de tomarle juramento que abstenerse de declarar sin una justificación válida, lo que en mi opinión en este caso es sin una justificación válida, porque le estoy haciendo una pregunta hacia el futuro, no sobre el tema investigado, podría transgredir lo dispuesto en los artículos 316 y 389, inciso 3 del Código Penal. Ya esos artículos no son. Serían, ya le voy a decir aquí, serían el 396, inciso 3, y el 323. El 316 es el 323 y el 389 es el
396. Me faltaba un puntico, presidente, a ver si alguien me da. La compañera Ana Lucía Delgado le está cediendo 2 minutos que tenía a fondo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pero además yo quiero, en estos 2 minutos, muchas gracias, diputada, muchas gracias. En estos 2 minutos quiero redondear la reflexión para que se la lleve. Esta no es una pregunta, es una reflexión. Yo sé que usted y su distinguido y excelente abogado van a considerar. Es en relación con los daños. Los daños continúan aumentando conforme pasa el tiempo. Es decir, el daño ocasionado por los potenciales ilícitos y delitos siguen aumentando. Son como una hemorragia. Con la investigación judicial no se paró el daño. Aquí lo correcto, y por eso es que estaba apelando a su responsabilidad, a su profesionalismo, pero también apelando a su condición de funcionario público, es que usted nos ayude a parar la hemorragia y que nos ayude a parar el daño que sigue aumentando. Si hay datos, como en efecto yo creo que los hay, sensibles que salieron de las instituciones y llegaron a un lugar que no tenían que llegar, como la Casa Presidencial, esos datos siguen estando ahí expuestos sin la protección técnica informática. O sea, esos datos costarricenses son datos que están hoy expuestos, porque si no tenían protección técnica anteriormente, tampoco la tienen hoy. Y pueden entonces seguirse filtrando. Vamos a ver, Gracias. Don Dragos Dolandescu le da 2 minutos. Gracias. Y doña Floria 5 minutos. Gracias. 6 minutos en total, 7 minutos en total. Entonces, es como decir, es como el coronavirus, para que nos entendamos. Es decir, hay un material que no está siendo protegido, que es peligroso y que no está debidamente protegido. Usted sabe que ese material está y a dónde está. Y usted sabe que ese material, quién ha tenido acceso a ese material. ¿Ok? Usted sabe que hay personas de carne y hueso que dieron sus datos y que esos datos están ahí expuestos. Razón por la cual el daño a esas personas sigue, ¿verdad? Porque aquí no ha habido, compañeros costarricenses, ha habido una investigación en el Poder Judicial, una investigación forense, pero no ha habido medidas cautelares, y esto para que me oiga la defensora de los habitantes, no ha habido medidas cautelares que vengan a hacer lo que no se hizo en su momento, que era devolver los datos a donde tenían que estar y protegerlos cibernéticamente para que esos datos no estén expuestos. Eso no lo hemos hecho nosotros acá. Probablemente vaya a ser una recomendación de esta comisión, pero probablemente tardía, ¿verdad? Pero la Fiscalía, ni la Sala Tercera, ni los tribunales de justicia han tomado medidas protectoras para proteger esos datos. Entonces aquí usted está, y bueno, y no digamos que su jefe se lavó las manos. Por supuesto que nosotros no le creímos, pero él vino aquí a decir que él era el coordinador del equipo porque no sabía nada. O sea, usted es el responsable y usted está adentro y usted lo dejaron adentro y usted lo dejaron adentro, sigue siendo funcionario público. Esa es la situación que tenemos acá. Entonces usted está ante un dilema. Es un dilema adicional. El dilema adicional ya no es su pellejo penal y qué es lo que le va a pasar a usted y su derecho de defensa. Es que usted está adentro, ya todos los demás salieron, abandonaron el barco, lo dejaron usted adentro.
y la información está expuesta. Y usted sabe dónde está esa información. Y esa información pertenece a personas de carne y hueso. Y usted y yo nos conocimos además en un foro de derechos humanos. Y usted es el comisionado LGBT en defensa de los derechos humanos. Y usted sabe perfectamente que hicimos un foro serio para hablar del tema, porque sentíamos en el corazón que ese es un tema que tenía protección. Entonces, detrás de todos esos datos hay personas de carne y hueso. Y si usted es el comisionado LGBT porque le interesan las personas LGBT, de lo cual no tengo ninguna duda, a usted le tiene que importar las personas de carne y hueso que están detrás de esos datos. Y esas personas están expuestas, esas personas están vulnerables y estas personas no tienen nadie que las defienda en este momento. Un dilema adicional. Esta no es una pregunta, no es una pregunta. Usted comenzó su presentación apelando a su profesionalismo y a su responsabilidad y a su conciencia a la hora de hacer las cosas. Si a usted no lo hubieran dejado abandonado allá adentro, probablemente ya este dilema usted no lo tendría, ¿verdad? Porque ahí ya tendría usted nada más que defenderse usted, y lo cual yo no lo culpo, no lo culparía, realmente haría lo mismo en sus zapatos. Pero no está en esa posición. No está en esa posición. Usted es un funcionario público. Usted es una persona que se metió a esto porque le interesa el servicio público, tiene obligaciones legales, tiene obligaciones constitucionales. Y lo cierto es que hay un material radioactivo que está expuesto y que nadie está protegiendo. Y le voy a decir otra cosa más. La persona llamada para proteger ese material es usted y nadie más, para que vea cómo es la vida. ¿Por qué? Porque el OIJ y el Ministerio Público y la labor de ellos es hacer una labor forense del pasado. Yo no estoy hablando del pasado. Y por eso fui clarísimo yo cuando le dije que yo no le iba a hablar del pasado. La labor del OIJ y la labor del Ministerio Público es una labor forense. La labor de los tribunales de justicia es una labor de pasado, de establecer responsabilidades pasadas. Y los derechos y la intimidad de todas esas personas en el presente y hacia el futuro. Muchas gracias.